Evaluación de funciones y trazado de gráficos en una hoja de cálculo. Funciones cuadráticas. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver algunos ejemplos de gráficos de funciones cuadráticas, que quiere decir que el exponente más grande de nuestras x en la función pues es 2. O sea, funciones de segundo grado o cuadráticas. Entonces vamos a empezar, como ya sabemos, con nuestra tabla de valores. Vamos a evaluar la función y posteriormente la graficamos. Una función cuadrática, su dominio pues son todos los números reales, o sea que x puede ser cualquier valor que a mí se me ocurra. Les voy a empezar con los puntos clásicos que yo utilizo, que es del menos 3 al 3. Entonces voy a escribir menos 3 y menos 2. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hasta aquí va a llegar. Y ahí está. Y ahora escribimos los valores de y. Vamos a calcularlos. Entonces escribimos igual y vamos a escribir nuestra función. Entonces empieza con un 2 que multiplica a nuestra x, pero esa x está elevada al cuadrado. Para elevar al cuadrado o a cualquier potencia vamos a utilizar este símbolo. ¿Sí? Y luego ponemos la potencia que queremos. En este caso es al cuadrado. Luego restamos 2, que también multiplica a x. Y volvemos a seleccionar esa casilla. En este caso es la A6. Damos Enter. Y ese es nuestro valor, 24. ¿Sí? Y bueno, aquí me salta la función de autocompletar. Voy a declinarla para recordar nada más cómo hacerlo si no tenemos esa función de autocompletar. Selecciono mi casilla con la función y arrastramos hacia abajo. Y aquí están nuestros valores para nuestra función cuadrática. Entonces esta función lo que hace pues es tomar los valores de x, ¿sí? Aquí lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 2 y le resta 2 veces el valor de x. Entonces, por ejemplo, en 3 tenemos 3 al cuadrado, son 9, por 2 son 18, pero le restamos 2 por 3, o sea 6, 18 menos 6, 12. Y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, aquí obtuvimos dos valores iguales en y. Esperemos que eso no afecte nuestro gráfico, si no, pues lo corregimos. Vamos a ver cómo queda primeramente. Selecciono los valores. Y vamos a ocultar esta barra para tener más espacio y vamos a insertar el gráfico. Y aquí está. Entonces déjenme hacerlo un poco más pequeño porque de todas maneras no cabe. Aquí está nuestro gráfico. Y frente a X, aquí le podemos cambiar el nombre si nosotros queremos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se ve un poco raro porque solo está trazando segmentos de recta y las funciones de grado mayor a 1, es decir, de grado 2, 3, 4, todas son curvas, ya no son rectas. Entonces esto debería verse más curvo. ¿Cómo podemos hacerlo? En este caso, ¿sí? Yo estoy utilizando pues la hoja de cálculo de Google, tiene una opción para suavizar nuestros segmentos de rectas, suavizarlos y que quede como una curva. Entonces en tipo de gráficas yo voy a ir aquí a una gráfica de líneas, pero suavizadas. Y fíjense cómo cambia bastante nuestra curva, pero parece que seguimos teniendo aquí un inconveniente en este, pedazo, ¿no? En 0 y 1, donde ambos valores de y valen 0. ¿Sí? Aquí la curva debería seguir bajando un poquito más. ¿Sí? Porque por aquí anda el vértice de la parábola. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Primero vamos a ver si aumentando los valores máximos y mínimos que tiene nuestro eje Y puede apreciarse esa curva. Entonces vamos a ir a personalizar, vamos a ir al eje vertical y aquí en valor mínimo
Como está en el 0, el mínimo, vamos a darle un poquito menos, vamos a darle a menos 5, por ejemplo. Y en valor máximo vamos a dejar el que ya... Bueno, aquí lo puso automáticamente en 30, vamos a dejarlo así porque fíjense que ya completó nuestro gráfico, ya hizo aquí la curva hacia abajo que faltaba, ¿sí? Nosotros teníamos así, pero pues la gráfica corta aquí ya no dibuja más, entonces teníamos que decirle nada más que dibujara un poquito más hacia abajo. En este caso me lo está dibujando de menos 10 hasta abajo y hasta arriba llega al 30 y entonces el gráfico ya queda bien definido. Esta es una parábola que abre hacia arriba. ¿Cómo puedo identificar que es una parábola que abre hacia arriba? Bueno, para empezar es una función cuadrática, todas son parábolas. Abre hacia arriba si el término que contiene a la x cuadrada es positivo, como en este caso. Vamos a ver el ejemplo 2. Esta es una parábola también porque es cuadrado, la x, pero es negativa, o sea que va a abrir hacia abajo. Entonces vamos a hacerlo. X contra y, ¿qué valores? Pues los que nosotros queramos, ¿no? ¿Qué les parece si le damos puros valores negativos? A ver qué pasa con nuestra función. Y a ver si se aprecia la curva. Entonces yo voy a darle menos 5, menos 4, hasta el 0. ¿Qué les parece? A ver cómo queda. Menos 3, menos 2, menos 1. Hasta aquí debería ser el 0. Ahí está. Y vamos a calcular los de y. Entonces, aquí mucho cuidado. No podemos poner menos y luego el valor de x. Las hojas de cálculo no lo van a interpretar como debe interpretarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar que este menos de aquí enfrente en realidad es un menos 1 que multiplica al valor de x al cuadrado. De esta manera. Cuando tengamos un menos aquí frente a alguna x, lo debemos poner como menos 1 por el valor de x. En este caso la x va al cuadrado y sumamos 1. Más 1. Y ahí está, 24. Y bueno, ahora sí voy a usar la función de autocompletar. Y ya llenamos nuestros valores de y. ¿Sí? Por ejemplo, en 0, pues esto vale 0 más 1, pues es 1. En menos 1, aquí es menos 1 al cuadrado, es 1. Por este menos de afuera se hace menos 1 al final, más 1 pues nos da 0, etcétera, etcétera. Entonces vamos a graficarlo, insertar gráfico y a ver cómo queda. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño nada más. Y de nueva cuenta, recordar que debemos cambiar el tipo de gráfico a un tipo de gráfico de líneas suavizadas para que quede un poquito mejor. Y ahí está nuestro gráfico. Se nota aquí más o menos que es una parábola que abre hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? No se alcanza a apreciar cuando vuelve a bajar, porque en nuestros valores de y, ¿sí? Fíjense cómo va subiendo el valor de y, pero en ningún punto va bajando. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver cómo baja? Pues debo agregar más valores, ¿sí? Aquí después del 0. ¿Qué les parece si agregamos algunos? ¿Sí? Voy a seleccionar estas 4 casillas y simplemente voy a arrastrar para que me agregue el 1 y el 2. Y fíjense aquí cómo ya bajó. Entonces vamos a graficar de nuevo. Voy a seleccionar los datos. Ya con estos puntos extra, fíjense aquí como el 1 bajó al 0, bajó al menos 3. Ya empieza de nuevo su recorrido hacia abajo. Entonces vamos a insertar el gráfico. Luego cambiamos a líneas suavizadas. Y vamos a hacerlo un poquitito más chiquito. Y ahí está nuestro gráfico, nuestra parábola que abre hacia abajo. Y aquí está el vértice. Muy bien, vamos a hacer un último ejemplo. Tenemos la función h de x igual a 4x cuadrada más 2x menos 1. De nueva cuenta es una parábola, es positivo este 4, o sea que abre hacia arriba. Este era negativo, abre hacia abajo. Este es positivo, abre hacia arriba.
Entonces vamos a ver qué valores elegimos. ¿Sí? ¿Qué les parece si ahora tomamos valores grandes? ¿Qué pasa si tomo valores grandes? ¿Se puede? Claro que sí. ¿Qué tan grandes? Supongamos por decenas. ¿Sí? Supongamos que empezamos en menos 50, menos 40 y vamos a arrastrarlo hasta 50 de nuevo. Entonces hasta aquí serían menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, hasta aquí es el 0, ¿no? Sí. Y agregamos otros 5 hasta llegar a 50. ¿Sí? Recuerden que una ventaja de la hoja de cálculo pues es que podemos darle los valores que nosotros queramos y cuántos queramos. O sea, no nos vamos a cansar de llenar esta tabla porque lo hace automáticamente. Y pues una ventaja de tener muchos valores es que la curva sale muchísimo mejor, más exacta. ¿Sí? Vamos a calcular la función y, que va a ser igual 4 que multiplica a la x que se eleva al cuadrado, más 2 que multiplica otra vez a la x, sin cuadrado, menos 1. Damos Enter y fíjense cómo los valores pues son muchísimo más grandes, ¿no? Porque los valores de x son más grandes, por lo tanto y también va a crecer muchísimo más. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos queda nuestra curva. Insertar gráfico. ¿Listo? Es una parábola bien definida. Nada más se nota aquí un poquito que son segmentos de recta. Vamos a decirle que sea línea suavizada. ¿Sí? Algo que se me pasó en los demás gráficos es que también podemos hacer lo mismo que en las funciones lineales, donde nos vamos a serie y la etiqueta de datos para poner los números, si nosotros quisiéramos. Y bueno, pues este sería el ejemplo número 3 de las funciones cuadráticas.